En primer lugar, buenos días con cada uno de ustedes. Seguimos en Mateo y tenemos las bienaventuranzas que nos hemos quedado. Y en estas bienaventuranzas que nos hemos quedado, dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Wow. He escuchado tantas versiones de que no eres hijo de Dios y por A o B o C argumento, ¿no? Que si no haces ayuno 30, 40 días y no encuentras a Jesucristo, no eres hijo de Dios. He escuchado tantas argumentaciones de muchas personas que me dicen: yo he buscado a Dios, es el que nos llama por voluntad de Él y de gracia, para que ninguno se gloríe a sí mismo. Entonces, son argumentos que van contra lo que está escrito, porque si Jesucristo dice: de gracias te doy, de gratis te doy el don de fe y conversión, y otros dicen: yo lo busqué y lo encontré, entonces hacemos que la palabra pierda su valor. Y alguien miente, y al decir yo he buscado, y Cristo dice yo te he buscado primero y te he regalado gracia, don y fe, entonces el que dice yo lo he buscado pues se hace como mentiroso, digo yo. Entonces, bienaventurados los hacedores de paz, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Dice que será llamado aquel pacificador hijo de Dios. Ese es el nombre que recibe por tener la paz. La paz es una característica obligatoria en cualquier creyente. No puede haber un creyente que diga: oh sí, yo creo en Dios, pero fíjate, soy terrible de carácter. No puede haberlo. Y la paz o el pacificador no es algo de un temperamento estático, sino es de un temperamento dinámico, porque está hablando de, dice, los pacificadores. Los pacificadores, los que están buscando, los hacedores de la paz, los que están buscando que exista la paz entre diferentes personas. Busco la paz si mi hermano se pelea con mi hermana, si el vecino se pelea con la vecina, si la congregante con el congregante, si el pastor con el congregante, si el congregante con el pastor. La paz entre países, no a la guerra, la paz. Esto es a los hacedores de paz. Se convierte pues en esta virtud dinámica que hay que trabajarla, que hay que estar buscando, que hay que ponerse ahí cuando las personas están enfrentadas, nuestros hijos enfrentados, nuestros padres enfrentados, nuestros hermanos enfrentados, discutiendo y con problemas. Dice los pacíficos, los hacedores de paz. Otros podrían decir que buscan difundir y trabajar por la paz, porque siempre las bienaventuranzas son de una formulación universal e impersonal. No está diciendo para ti solo, que tú eres mi discípulo, puedes practicar esto. Para mí, tú que eres solo Pablo, pues el Pablo de Tarso, solamente para ti es hacer la paz. No. La palabra de Dios está hecha para enseñar, para reguardir, para exhortar a todos los que vamos camino al reino de Dios. Es decir, no tiene un nombre propio. Oye, he escuchado argumentos como que escuché argumentos como que dice: oye, le digo, explícame qué significa
¿Qué significa aprender de mí que soy manso y sencillo de corazón? Me dicen, no, eso no aplica a ti porque tú no eres hijo de Dios. Entonces tú no puedes ser humilde ni sencillo porque tú no eres hijo de Dios. Wow, cómo se distorsiona la palabra de Dios. Y acá lo dice, pues claro, de una forma universal e impersonal, es decir, es para todos. En resumen, si no lo entendemos, es para todos, para todo aquel que busca ingresar en el reino de Dios. Tenemos más trabajo. Por eso el Señor dice, buscad los tesoros que están en los cielos, porque ahí nadie los roba. El enemigo no quiere la paz, entonces ¿qué te va a robar el enemigo? Porque él no busca hacer la paz, busca que estemos en conflicto con nosotros mismos, busca que tengamos problemas, busca que tengamos aflicciones. Y el Señor dice, por nada tengáis aflicciones. Esto nos lleva a lo que está basado en el Salmo 82. Una de las primeras personas que tienen que llevar sí o sí la paz son las autoridades políticas, las autoridades del Estado y los magistrados. Por eso a ellos les corresponde eso por oficio. No creáis, señores de autoridades, jamás creáis que el puesto que tienen es por mérito personal o por favor político. Es porque Dios lo ha permitido, porque esta tierra es de Él en toda su plenitud. Entonces, a los magistrados, por oficio les corresponde esto de la paz. Ahora, ¿cómo podemos entender un poco más la paz? Porque los pacificadores, y esto es reconciliar con los enemigos. Este es el hacedor de paz, el pacificador. ¿Quién es el pacificador? El pacificador, que está diciendo acá, serán llamados hijos de Dios, es el que logra que se reconcilien con los enemigos, ya sea mediante la oración, mediante la difusión de la palabra, no sé cuál sea, pero siempre es con el apoyo de Jesucristo nuestro Señor y con el Espíritu Santo. Pero lograr que se reconcilien los enemigos, los que están en disputa, los que están en pelea, ellos deben reconciliar. No nos reconciliamos, entonces vienen los problemas. Colosenses, busquemos un poco de Colosenses, ¿correcto? Y en Colosenses 1:20 tenemos algo que dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en cruz. Mediante su sangre en la cruz, Jesucristo está reconciliando todos los que estábamos peleados. Cuando Jesucristo derramó su sangre y nosotros aprovechamos de esta sangre, nos acogemos a la sangre de Cristo, nos estamos reconciliando con los cielos y la tierra, con cualquier elemento que esté ahí, con el árbol, con el gato, con el perro, con todos nos reconciliamos porque estamos en pelea, estamos en disputa. Y esta reconciliación es extraordinaria. Fíjense, en Efesios 2:15, si la tenemos a la mano, Efesios capítulo 2, versículo 15, nosotros tenemos, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Ve? Todos los que buscamos a Cristo somos un solo hombre. Todos estamos hechos un solo hombre. En Hechos de los Apóstoles capítulo 7, ¿de acuerdo? Hechos de los Apóstoles
capítulo 7 y versículo 26. ¿Qué tenemos ahí nosotros? Dice, al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían e intentaba ponerlos en paz diciéndoles, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? ¿Ve? Si somos hermanos en Cristo, ¿por qué tenemos que pelear? Y esa es la pregunta del millón. Se pelea el pentecostal contra el del movimiento misionero mundial. Se pelea el del movimiento misionero mundial contra el católico contra el evangélico contra el bautista. ¿Cómo es posible que hagamos eso y no nos reconciliemos todos? Si es que Cristo está diciendo que en Él se reconcilian todos. Por eso, porque no debemos buscar a qué movimiento religioso o a qué denominación religiosa estamos. Estamos en Cristo. Y si mi hermano congrega en la iglesia los tres pepitos, pues, y Cristo nos une, la sangre de Cristo nos une, el Espíritu Santo de Dios nos une, pues hermanos somos. Pero no podemos decir que uno es mejor que el otro. Somos hermanos, tenemos que estar amistados. Oye, ¿la Iglesia Católica comete errores? Sí, pero no quiere decir que los católicos, los congregantes, sean nuestros enemigos. Tenemos que reconciliarnos porque Cristo vino por nosotros, pagó con su sangre, y lo que pide es que nos reconciliemos. ¿Ve? Por eso es importante toda esta etapa de la reconciliación. Y dice bien claro, para aquellos que por error estamos en disputa con otros hermanos de otras iglesias, dice, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Queremos tener ese título de ser hijo de Dios? Pues bien, reconciliémonos, busquemos la reconciliación con los supuestos enemigos o con los enemigos reales. Bien, uno de los encargados de todo de toda esta sapiencia que está escrita en la Biblia de hacer la paz, y esto es lo que da en la Biblia de hacer la paz. Y esto es lo que tenían como misión los apóstoles, divulgar esta justicia al reino de Dios. El premio de esta bienaventuranza es ser llamado hijo de Dios. Qué extraordinario ser llamado así, hijo de Dios, pero no por nosotros mismos, sino porque Cristo nos está regalando ese título si somos hacedores de paz, si somos lo que buscamos que los enemigos se logren reconciliar. ¿Cuántos problemas hay solo en la casa, para no irse más, entre hermanos? ¿Cuánto se odian y cuánto se aborrecen entre hermanos? Entre madre y hijos, pleitos de matrimonios, convirtiéndose en campos de batallas, un simple hogar. Dios siempre nos está llamando a la paz. Por eso dice la paz que Él nos regala, la paz que Él nos regala sobrepasa el entendimiento humano. Y todos los capítulos, todos los versículos de la Biblia o todas las cartas para hablar correctamente que manda Pablo, empieza siempre que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, ¿ve? Porque hay que ser hacedores de la paz. Y cuando estamos en paz tiene una relación especial con Dios. Por eso esta relación especial de paz que tenemos hace que
entremos al reino de los cielos hoy en esta tierra, llamándonos hijos de Dios. Ahora tenemos la segunda bienaventuranza que nos corresponde a ser tratada el día de hoy. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! Ahora tenemos el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Y quién es el dueño? ¡Wow! Estas bienaventuranzas que están en Mateo son demasiado poderosas, demasiado fuertes. Y hay que trabajarlas, porque a veces nos dedicamos mucho a la actividad social, dar de comer al hambriento, dar ropa al hambriento, y nos descuidamos de esto, que es nuestro ejercicio obligatorio para entrar en el reino de los cielos. No debemos descuidarla. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese Pablo cómo fue perseguido, y todos los demás apóstoles. Entonces, primero tenemos que persecución por la justicia. ¿Qué quiere decir esta persecución? Estar adherido a la práctica de la doctrina de Jesucristo. Estar unidos cumpliendo fielmente la justicia de Dios. Cuando nosotros hacemos la justicia, el cumplimiento, créame que somos perseguidos. Créame que somos perseguidos porque nos insultan, nos ofenden, nos humillan, encarcelan. Yo recuerdo una vez que le dije a mi hijo: la palabra de Dios dice que con la vara castigues a tu hijo y lo reprendas, basado en Proverbios. Y entonces vino la mamá la abuela de los niños, y me quiso meter a la cárcel. Me dijo: ¿cómo vas a decir eso? Los psicólogos dicen que esto es así, que hay que tratarlos así, que hay que hacerlo así. Le dije: todos los psicólogos dirán lo que quieran. No. Y fue una discusión tan dura, de hora y media, porque intentaba meterme preso por lo que yo había explicado a mi hijo de cómo debía educar a sus hijos según la Biblia, basado en Proverbios. Y eso dice: ve, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. Es como, ¿cuántas personas han sido demandadas por las agrupaciones gay por decir que no es lícito que un hombre se case con otro hombre, o una mujer tenga como pareja sexual a otra mujer? No es lícito, ¿verdad? No es lícito. Por eso nosotros tenemos persecuciones por la práctica de la justicia. Lucas 6:22. Busquemos Lucas capítulo 6, versículo 22. Nos dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Quién no ha sufrido eso cuando dice soy cristiano y nuestros propios amigos, nuestra propia familia nos desprecian, nos insultan, nos humillan, nos desechan, nos apartan como si fuéramos perros sarnosos, como si fuéramos hombres asquerosos, como si fuéramos lo más vil, lo que produce más asco? ¿Quién de nosotros no ha sufrido la desaprobación familiar? ¿Quién de nosotros no? Porque esto es para entrar al reino de los cielos, porque escrito está. ¿Ve? Como lo dice Lucas, repito, que es muy parecido.
repito, bienaventurados seréis cuando los hombres os odien. No dice amen, odien, que los aparten de sí, que os insulten y desechen vuestro nombre, que nos marginen y todo lo demás. Es ordinario, pues, que las palabras por las justicias es una adición para precisar bien el sentido de la persecución santa. Cuando uno lleva la palabra de Dios, hace la palabra de Dios, cumple la palabra de Dios, que es justicia, entonces en esta santidad es que viene toda esta persecución contra uno. Pero créanme, hermanos, por experiencia personal, a veces nos desprecian 6, 4, 7, 8 o 10 años. La madre, el padre, los hermanos. Pero a medida que tu testimonio siga permaneciendo, ellos reconocen y también te buscan. Por eso es mantenerse firme dentro del valor, mantenerse firmes en la Escritura, pase lo que pase. Vale siempre recordar que Pedro traicionó a Jesús, pero reconoció que Jesús vino a salvar a los pecadores y volvió a él. Y es más, el Señor Jesucristo le dice: apacienta mis ovejas, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer eso, no nos podemos quitar la vida, no nos podemos dejar vencer por el pecado, porque sí pecamos, y pecamos a conciencia, y pecamos con todas nuestras fuerzas. No mentirás. Oye, pero yo no soy adúltero. Dice la Biblia también: no mentirás. ¿Y cuántos mentimos? Oye, pero no, es que yo no soy adúltero, yo no soy fornicario. No, ese pecado es grave. Y la Biblia también en los mandamientos dice bien claro: no mentirás. Eso es lo que dice, no mentir. Eso es lo que dice bien claro, ¿verdad? Si gustan, aparte de eso, Salmo 101:7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, el testigo que miente en proverbios, el falso testigo que dice mentiras. ¿De acuerdo? El mentiroso. Porque eso lo dice bastante claro: no mentirás. Y el mandamiento dice: no mentir. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo queremos aspirar a entrar al reino de los cielos si practicamos la mentira? Hay personas que dicen algo, luego se retractan y dicen: no, pero yo quise decir esto. No, debemos ser con el corazón amplio, libre, reconocer que mentimos, decir que decimos las cosas con intención o con cuál intención, y reconocer nuestras intenciones y pecar, porque a Dios no podemos engañar. Estimados hermanos, no podemos estafar, no podemos engañarlo a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando nosotros admitimos que por llevar la justicia estamos siendo perseguidos, dice que somos bienaventurados el Señor, porque de nosotros sería o será, como dice, el reino de los cielos. Y esta parte jamás hay que olvidar. El reino de los cielos es para aquellos que son perseguidos, insultados, odiados, despreciados, insultados, desechados, tirados al piso por causa del Hijo del Hombre.
En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Del hombre. En el nombre de mi Señor Jesucristo.